El flujo interminable de viajeros que fluye a través de la Estación Central Galáctica nunca dejó de sorprender al oficial de tránsito CIS-RAL mientras ajustaba el cuello de mi uniforme por milésima vez hoy. Mis 4 ojos escanearon la bulliciosa terminal con una mezcla de orgullo y agotamiento. Ser el coordinador jefe de la bahía de Atraque 7 no era una tarea sencilla, especialmente durante la temporada alta de migración. A continuación, llamé a mi sintetizador de voz modulando perfectamente los 7 idiomas más comunes de la Unión Galáctica. La línea de varias especies avanzó arrastrando los pies, cada una trayendo su propia marca particular de caos a mi estación perfectamente ordenada. Un imponente mercader praxiano, su exoesqueleto cristalino haciendo clic contra el piso pulido, presentó sus credenciales con 3 de sus apéndices mientras discutía simultáneamente con alguien en su enlace neuronal común. Procesé su documentación con deficiencia practicada, apenas mirando su manifiesto de carga, cosas estándar, bienes de lujo de los mundos centrales que se dirigen al borde exterior, autorizados para la salida. Bahía 7 gramos. A continuación, el día continuó en su ritmo habitual. Una familia de Zentan, sus tentáculos bioluminiscentes pulsando con ansiedad por el viaje. Una delegación de MX Tal. Diplomáticos, sus plataformas flotantes zumbando en perfecta armonía, cada una presentaba sus propios desafíos únicos, pero nada que no pudiera manejar con mis siglos de experiencia. Luego ella caminó hacia mi estación. La humana era, para decirlo diplomáticamente, un desastre. Su uniforme, que reconocí como perteneciente a la Fuerza de Defensa de la Tierra, estaba arrugado y manchado con sustancias que no me importó identificar. Ojeras subrayaban sus ojos y su cabello un tono marrón que me recordó a tierra fértil. Sobresalía en ángulos que parecían desafiar varias leyes de la física oficial, dijo su voz con esa peculiar aspereza humana que siempre me hizo preguntarme si su especie sufría perpetuamente de infecciones respiratorias. Necesito transporte al sector Helios, prioridad urgente. Pasé mis ojos superiores sobre su documentación mientras mis pares inferiores se enfocaban en ella. Desaliño general Alexandra Winters, Fuerza de Defensa de la Tierra. Leí en voz alta sin hacer ningún esfuerzo por ocultar mi desdén. Sus credenciales parecen estar en orden, pero lo que preguntó. Una de sus cejas se levantó de esa extraña manera que los humanos tenían de expresar escepticismo. El gesto siempre me recordó a un gusano parásito de mi mundo natal. Pero hay protocolos, procedimientos. Mira tu estado de apariencia. Esta es la Estación Central Galáctica, no un puerto espacial atrasado donde los humanos pueden pavonearse y lucir como si hubieran luchado con un kraken de Júpiter. Además, agregué, permitiendo que una nota de satisfacción presumida entrara en mi voz. Todos los asientos prioritarios para los próximos 3 ciclos han sido asignados al núcleo diplomático MX Tal. La humana Alexandra, aunque sus credenciales lo indicaron, ella prefería a Alex. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Noté un rasguño reciente en su mejilla izquierda que aún mostraba signos de sellador médico reciente. Oficial CIS-RAL, dijo leyendo mi nombre de mi placa. Entiendo los protocolos, los respeto, pero ahora mismo necesito llegar al sector Helio y necesito llegar rápido. Tal vez, sugerí, mi voz goteando con falsa ayuda. Deberías haber considerado que antes de presentarte en tal estado la Unión Galáctica tiene estándares. Sabes que no podemos tener a cualquiera reclamando estatus de prioridad, especialmente. No hice una pausa para el efecto, mis 4 ojos parpadeando en secuencia. Humanos. Las comisuras de su boca se crisparon y por un momento pensé que detecté algo peligroso en su expresión. Pero ningún humano era una especie recién admitida en la Unión. Apenas 3 siglos de vuelo espacial a su nombre. ¿Qué podría hacer este desaliñado soldado a continuación? Grité, ya mirando más allá de ella hacia la mente del colectivo Meridian detrás de ella en la fila. Fue entonces cuando la transmisión de emergencia comenzó a parpadear en cada pantalla de la terminal. La transmisión de emergencia bañó la terminal en una luz roja pulsante. Mi antena hormigueó cuando la alimentación neuronal bombeó información directamente a mi conciencia. El mensaje se originó en el sector Helios, específicamente del gobernador Kruma de la colonia Asteria. Esta es una transmisión de emergencia a todas las estaciones de la Unión Galáctica. La voz de Carl sonó, su habitual pulido diplomático reemplazado por una emoción cruda. Debo compartir noticias del extraordinario heroísmo que ocurrió en nuestro sector hace apenas unas horas. El soldado humano Alex se quedó completamente quieto ahora, su expresión ilegible a nuestro alrededor. Los viajeros de todas las especies se detuvieron para ver la transmisión, sus diversos apéndices, tentáculos y órganos sensoriales. Todos enfocados en la pantalla hueca flotante. Hace 12 horas, nuestra colonia enfrentó la extinción. El cruel mar continuó. Un sistema volcánico previamente inactivo debajo de nuestro asentamiento principal se activó sin guerra. Por la mañana, nuestros protocolos de evacuación resultaron insuficientes contra la escala sin precedentes del desastre. Fue entonces cuando llegó la teniente humana Alexandra Winters. Mis ojos inferiores se dirigieron a Alex, que parecía repentinamente fascinada por una mancha en el suelo. El rasguño en su mejilla captó la luz roja de emergencia y me di cuenta con un sobresalto de que parecía una quemadura. Lo que estás a punto de presenciar fue grabado por nuestros sistemas de seguridad. La transmisión cambió a imágenes que mostraban una enorme caverna subterránea.
Corrientes de roca fundida se vertían a través de los pescadores en las paredes mientras miles de colonos aeranos se apiñaban en una zona segura que se reducía rápidamente. La lectura de temperatura en la esquina de la grabación subía constantemente más alto y luego una figura con un uniforme de la Fuerza de Defensa de la Tierra apareció repeliendo desde un pozo de acceso. Las imágenes se acercaron al rostro de Alex, determinada y concentrada a pesar del entorno infernal. Llevaba algo en la espalda. Un dispositivo que no reconocí. La teniente Winters había estado pasando por nuestro sistema cuando captó nuestra llamada de socorro. La cruel voz de Mar narró que llegó antes de que cualquier otra ayuda pudiera llegar hasta nosotros. Traía consigo un prototipo de dispositivo de redistribución térmica. Tecnología que ni siquiera ha sido aprobada para pruebas por el Consejo de Seguridad del Sindicato. Las imágenes mostraban a Alex configurando el dispositivo. Sus movimientos eran rápidos y precisos a pesar del creciente caos. Varios aeranos se acercaron para ayudar, pero ella les hizo señas para que retrocedieran. Trabajando solos en condiciones peligrosas, lo que sucedió después desafió todo nuestro entendimiento científico. Krumar dijo que su voz estaba llena de asombro. Alex activó el dispositivo. Un brillante pulso de energía se disparó creando una red de estructuras cristalinas que comenzaron a absorber y redirigir la energía térmica. Los flujos de lava comenzaron a enfriarse y solidificarse formando barreras naturales que protegieron a los colonos. El dispositivo se sobrecargó después de solo 10 minutos. Krumar continuó, pero la teniente Winters había calculado que este sería el tiempo suficiente. Había memorizado los estudios geológicos coloniales durante su descenso y sabía exactamente dónde colocar el dispositivo para un efecto máximo. Las imágenes mostraban a Alex recuperando los restos humeantes del dispositivo. Su uniforme ahora estaba chamuscado y cubierto de ceniza volcánica. La marca de tiempo indicaba que esto fue hace poco más de una hora, pero gracias a su rapidez de pensamiento y su voluntad de probar tecnología no probada, los 8000 colonos sobrevivieron. El daño estructural a nuestro asentamiento principal fue mínimo, pero la teniente Winters no se quedó por reconocimiento o recompensas. Insistió en partir de inmediato hacia la principal embajada de la Unión del Sector Helios. Declaró que el éxito de su dispositivo debía informarse para que se pudieran implementar sistemas similares en otros mundos volcánicos. Mi antena se inclinó de vergüenza al recordar mis palabras anteriores sobre los humanos y sus estándares. La grabación terminó volviendo al rostro de Krumar. Por la presente, solicito oficialmente que todas las instalaciones de la Unión otorguen a la teniente Winter la máxima prioridad. Sus acciones de hoy ejemplifican los ideales más altos de la Unión Galáctica y su misión continua puede salvar innumerables vidas más. La transmisión terminó. La terminal permaneció inquietantemente silenciosa. Cientos de seres de toda la galaxia miraban fijamente a la humana despeinada frente a mi estación. La suciedad en su uniforme no era suciedad en absoluto, era ceniza volcánica. El sellador médico de su mejilla cubría una quemadura por el aire sobrecalentado y su urgencia. La embajada, dijo Alex en voz baja rompiendo el silencio, realmente necesito llegar allí, señor. Añadió el honorífico sin rastro de sarcasmo a pesar de mi tratamiento anterior. Mi sintetizador de voz crepitó mientras intentaba hablar. La emoción interrumpió su modulación perfecta habitual. Por supuesto que sí. De inmediato, mis ojos superiores no pudieron sostener su mirada. Mientras mi par inferior comenzó a procesar frenéticamente su autorización de prioridad BA-7 al transporte diplomático, Sal en 3 minutos asintió una vez y se giró para irse antes de poder alejarse. Mi sintetizador de voz finalmente cooperó. Teniente Winters hizo una pausa. Gracias, dije, por mostrarme cómo son realmente los estándares de la Unión. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro, no presumida, no superior, solo cansada y genuina. Luego se dirigió a la base 7 dejándome reflexionando sobre cuántas suposiciones más sobre los humanos podría necesitar reconsiderar. Las imágenes de seguridad de la colonia asteriana continuaron reproduciéndose en mi terminal personal mucho después de que la teniente Winters se hubiera ido. Como oficial de tránsito tenía autorización de seguridad para acceder a los registros completos sin editar. Lo que vi hizo que mi exoesqueleto hormigueara con una mezcla de terror y asombro. La crisis había comenzado durante el ciclo de descanso de la colonia. El sensor sísmico registró los primeros temblores a las 03:00 hora local, pero nadie esperaba la escala de lo que seguiría en minutos. La cámara de magma subterránea que tuvo al IN inactivo durante milenios rompió sus antiguos sellos. Los sistemas automatizados de la colonia comenzaron protocolos de evacuación inmediatos. Ciudadanos asterianos. Su piel bioluminiscente pulsaba con patrones de miedo. Se apiñaron en los refugios de emergencia, pero los diseñadores nunca habían anticipado una catástrofe de esta magnitud. El escudo térmico no duraría más de una hora contra temperaturas que superaban los 2000 grados Kelvin. La voz del gobernador Krumara crepitó en el canal de emergencia. Atención, todas las naves dentro del alcance. Esta es una llamada de socorro de prioridad 1.
Tenemos 8000 almas atrapadas en el complejo de refugios B. Nuestros escudos térmicos están fallando. Tiempo estimado de supervivencia: 52 minutos. La respuesta de las naves de la Unión cercanas fue inmediata pero inútil. La nave de rescate más cercana estaba a 3 horas de distancia. El destino de la colonia parecía sellado. Entonces, una voz diferente cortó el canal. Colonia Asteria. Este es el teniente Alexander Winters de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Llevo 20 minutos en una nave exploradora. Mantenga la posición. El oficial de sensores de la colonia. Su piel destellaba con patrones de confusión. Se volvió hacia Cruel. Señor, esa nave es una nave exploradora de clase 3. Sin capacidades de rescate. Sin equipo pesado. Solo un operador humano. La respuesta de Crumara fue interrumpida por Winter. La voz volvió a solicitar todos los datos del estudio geológico para su sistema principal de la caverna y necesito saber si tiene reservas de nitrógeno líquido. Los siguientes minutos mostraron una ráfaga de actividad a medida que los sistemas de la colonia transferían paquetes de datos masivos a la nave Winter. Sus respuestas llegaron en tonos quick clip. Lo entendí bien, está bien, eso podría funcionar. Espere a través de las cámaras externas. Vi su nave Scout ejecutar un aterrizaje que violó al menos 15 protocolos de seguridad. La pequeña nave gritó a través del túnel de entrada. Su casco apenas superó las rocas y aterrizó con la fuerza suficiente para romper sus puntales de aterrizaje. Winter se emergió con lo que parecía un traje ambiental modificado. La confusión de los colonos era evidente en sus patrones de luz. El traje parecía improvisado a partir de piezas de repuesto con sistemas de enfriamiento adicionales improvisados a su superficie. «Gobernador», dijo sacando un dispositivo que parecía demasiado grande para que ella lo llevara. «Un préstamo. Necesito que su gente despeje un camino hacia el tercer respiradero principal de AL y necesito cada gota de nitrógeno líquido que tenga». Crumara, para su crédito, no perdió el tiempo preguntándole. «Las reservas de nitrógeno son para el enfriamiento de emergencia de nuestras computadoras cuánticas. Usarlas destruirá». Décadas de datos de investigación mejores que perdiendo 8000 vidas. Winters ya estaba moviendo el dispositivo masivo equilibrado precariamente en el marco mejorado de su traje ambiental. Este es un prototipo de redistribuidor térmico, no está clasificado para estas condiciones. Pero el nitrógeno debería mantenerlo estable el tiempo suficiente. Hice una pausa en el metraje haciendo zoom en el dispositivo. El diseño era claramente humano, una mezcla caótica de tecnología de vanguardia y lo que parecían ser controles de anulación manual. Ningún ingeniero de la Unión aprobaría jamás un diseño así. Nuestra tecnología enfatizaba la confiabilidad a través de la simplicidad. Esta máquina parecía haber sido construida por alguien que consideró sistemas de respaldo para sus sistemas de respaldo y luego agregó controles manuales en caso de que todo lo demás fallara. Reanudando la reproducción, vi cómo Winters dirigía a los ingenieros de la colonia para que la ayudaran a posicionar el dispositivo. El suelo temblaba continuamente. Ahora los campos de fuerza de emergencia parpadeaban mientras sus fuentes de alimentación luchaban contra el calor creciente. El plan es simple, Winters explicó con voz firme a pesar del caos. Este dispositivo crea una red cristalina que canaliza y redirige la energía térmica. Vamos a usar el nitrógeno para sobreenfriarlo más allá de sus límites de seguridad. Cuando se forma la red debería redirigir suficiente calor para mantenerse estabilizada la cámara. Uno de los ingenieros, su piel pulsante. Patrón de emergencia, habló. ¿Debería el teniente? Los cálculos de energía por sí solos le tomarían horas a nuestra computadora procesarlos. ¿Cómo puede estar seguro? Winters no levantó la vista de su trabajo mientras respondía. Hice los cálculos. Al bajar se detuvo conectando otra línea de refrigerante. La mayor parte, de todos modos, el resto es una suposición fundamentada. Las imágenes mostraron los siguientes minutos con un detalle insoportable. Winters trabajó con una precisión que parecía estar en desacuerdo con la aparente imprudencia de su plan. Cada conexión fue revisada 3 veces. Cada lectura de energía fue verificada. Hizo que los ingenieros colocaran los escudos de emergencia en ángulos específicos, creando un patrón geométrico complejo alrededor del dispositivo. La temperatura continuó aumentando. Los escudos térmicos principales estaban al 97% de su capacidad en el refugio. Miles de Aeran se apiñaron. Sus patrones de miedo combinados creando un espectáculo de luces inquietante. Activándose en 3, 2, 1. El dispositivo cobró vida con un zumbido. Estructuras cristalinas comenzaron a formarse en el aire, extendiéndose hacia afuera en una compleja red tridimensional. El nitrógeno líquido bombeado a través del sistema a velocidades mucho más allá de sus especificaciones de diseño. Entonces algo salió mal. Una subida de tensión atravesó el dispositivo. Winter se lanzó hacia adelante evadiendo los sistemas automatizados y agarrando los controles manuales. Sus manos se movieron sobre ellos borrosamente ajustando docenas de parámetros simultáneamente. El campo de contención está fallando. Un ingeniero gritó. Tenemos que apagarlo. No, la voz de Winter era
Tensa pero determinada, la red está casi completa. 10 segundos más. La estructura cristalina continuó creciendo incluso cuando partes del dispositivo comenzaron a derretirse. Winter se quedó en los controles, sus trajes sistemas de enfriamiento visiblemente luchando contra el intenso calor. Cuando la luz cegadora se desvaneció de las transmisiones de seguridad, esperaba ver devastación en su lugar. Lo que presencié desafió cada protocolo de seguridad y principio científico que había aprendido en mis siglos como ciudadano de la Unión. La red cristalina colgaba en el aire como una red congelada de luz pulsando con energía redirigida al respiradero térmico masivo que había amenazado con destruir la colonia. Ahora alimentaba directamente a esta estructura artificial. Su calor mortal se canalizaba y redistribuía a través de innumerables vías cristalinas, pero la Teniente Winters no había terminado. Se quedó parada ante los restos humeantes del redistribuidor térmico, sus trajes ambientales, los paneles externos casi se derritieron. Su voz llegó a través del sistema de calma, de alguna manera todavía en calma. Fase 1 completa. Comenzando fase 2. Fase 2. Las imágenes mostraban al equipo de ingeniería de la colonia intercambiando miradas confusas, su bioluminiscencia parpadeando con incertidumbre. Patrones. Ninguno de ellos había sido informado sobre una fase 2. Incluso el gobernador Crew, Marlene, adelantó sus tentáculos sensoriales extendidos con sorpresa. La red está estable, explicó Winters. Ya se está moviendo hacia uno de los túneles secundarios. Pero no durará. Necesitamos redirigir el flujo de magma o toda esta cámara colapsará en unos 18 minutos. La voz de un ingeniero lo cortó y lo redirigió. Eso es imposible. La presión normalmente atravesaría cualquier barrera que pudiéramos construir. Winters terminó por él. Pero no vamos a construir una barrera. Vamos a usar la presión contra sí misma. Se giró hacia Kruma. Gobernador, necesito todas sus cargas mineras. Los siguientes minutos de imágenes mostraron un caos organizado mientras Winters dirigía los equipos a puntos específicos alrededor de la cámara. Cada equipo colocaba cargas mineras de acuerdo con sus especificaciones exactas mientras consultaba lo que parecía un diagrama dibujado apresuradamente en la computadora del antebrazo de su traje. Preguntó el teniente Krar. Su voz tenía el tono cuidadoso de alguien hablando con un potencial individuo inestable. ¿Está sugiriendo que detonemos explosivos en una cámara volcánica ya inestable? Winters revisó la ubicación de otra carga. Pero el tiempo es crítico cuando doy la señal. Necesitan detonar en una secuencia precisa. Cada explosión creará una onda de presión. Si se sincroniza correctamente, las ondas interferirán entre sí y forzarán al flujo de magma a tomar el camino de menor resistencia. ¿Y dónde está este camino de menor resistencia? Winters señaló un antiguo tubo de lava que se alejaba de la colonia. Un túnel se conecta a una cámara de magma vacía unos 2 kilómetros hacia abajo. El servicio geológico muestra que es lo suficientemente grande como para manejar el flujo y está reforzado por formaciones naturales de basalto. Solo necesitamos convencer al magma de que vaya allí en lugar de aquí. La bioluminiscencia del equipo de ingenieros cambió a patrones que indican un escepticismo extremo. Uno de ellos habló. La precisión matemática requerida para tal secuencia ya estaría calculada. Winters interrumpió golpeando su antebrazo. La computadora lo hizo mientras configuraba el